Nunca le hablaron, nunca lo tocaron, y así fue como se ganaron su confianza. ¿Cómo se domestica a una criatura cuyo corazón es una fortaleza de miedo? No se hace, simplemente te sientas fuera de los muros y esperas. El miedo era un ser vivo. Tenía garras que se clavaban en su corazón y dientes que roían sus huesos. Cody no conocía un mundo sin él. Conocía la tierra fría y compacta del suelo del recinto. Conocía el aroma de las agujas de pino en el viento. Y conocía las figuras imponentes y silenciosas de los humanos que iban y venían. Eran dos, un hombre y una mujer. Se movían con una lentitud que parecía una trampa. Su silencio era una amenaza. En el mundo que Cody había conocido antes, el silencio significaba que un depredador estaba acechando. Los ruidos fuertes significaban violencia. Estos humanos eran una mezcla desconcertante de ambos. Su cuerpo era un mapa de dolores pasados. Una cicatriz irregular recorría su flanco izquierdo. Un recordatorio permanente de una pelea que apenas sobrevivió. Sus orejas tenían muescas. Su espíritu estaba roto en 1000 pedazos afilados. Pasaba sus días apretado en el rincón más alejado del gran espacio cercado. Una madriguera que había cavado bajo las raíces de un viejo roble. Desde allí observaba. El hombre se llamaba Arthur. Era alto y ancho, con manos que parecían lo suficientemente fuertes como para partir una rama en dos. Su rostro estaba surcado de arrugas como la corteza de un árbol, y sus ojos eran de un azul tranquilo y firme. La mujer era Eleanor. Era más suave, más redonda, y se movía con un suave vaivén. Su cabello era del color de la nieve. Nunca intentaron acercarse a él. Esa fue la primera regla que establecieron. Era el fundamento de todo. Cada mañana, justo después de que la primera luz del sol tocara el valle, aparecían. Eleanor llevaba un cubo de agua fresca y limpia. Arthur llevaba un cuenco de comida. Abrían la verja con movimientos cuidadosos y deliberados. Cody se retiraba más adentro de su agujero, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Era un sonido de puro terror, no de agresión. Colocaban el agua y la comida justo dentro de la verja, a una distancia segura. Luego se retiraban y cerraban la verja tras ellos. Nunca miraban hacia su madriguera. Nunca lo llamaban. No intentaban engatusarlo para que saliera. Después de dejar las provisiones, hacían la cosa más extraña. Simplemente se quedaban. Arthur traía un pequeño taburete de 3 patas y un bloque de madera. Se sentaba justo fuera de la cerca y comenzaba a tallar. El suave raspar de su cuchillo sobre la madera se convirtió en un nuevo sonido en el mundo de Cody. Era constante. Era predecible. No era amenazante. Eleanor traía una mecedora y un libro. Se sentaba junto a su esposo. El suave crujido de la silla era un ritmo suave. A veces simplemente miraba hacia las montañas con las manos descansando en su regazo. Se sentaban durante 1 hora. A veces 2. No hablaban mucho, simplemente existían. Compartían el espacio con él, pero no le exigían nada. Para Cody, cuya vida había sido una serie de exigencias violentas, esto era incomprensible. Los días se convirtieron en semanas. La rutina nunca cambió. Amanecer. La verja se abre. Comida y agua. La verja se cierra. El hombre talla, la mujer se mece, el sol sube más alto, se van. Cody empezó a aprender sus sonidos. El crujido de sus botas en el camino de grava. El suave clic del pestillo de la verja. El susurro de las páginas al pasar. El raspar del cuchillo. A estos sonidos no le seguía el dolor. Le seguía un cuenco de comida que él salía a hurtadillas a comer solo cuando el mundo volvía a estar en silencio. Le seguía un cubo de agua que le lavaba el polvo de la garganta. El miedo seguía siendo su compañero constante. Pero un nuevo sentimiento comenzó a brotar en la tierra estéril de su corazón. Era algo diminuto y frágil. Se llamaba curiosidad. Empezó a observarlos más de cerca desde las sombras de su madriguera. Las manos del hombre eran grandes, pero eran suaves con la madera. El rostro de la mujer era suave cuando miraba al cielo. Todavía tenía miedo. Todavía estaba roto. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sentía que estuviera a punto de morir. Se sentía cuidado. Los dos humanos silenciosos eran como árboles antiguos e inmóviles. Simplemente estaban allí. Su presencia se estaba convirtiendo en una extraña clase de seguridad.
La base se estaba sentando, una mañana silenciosa a la vez. Las estaciones comenzaron a cambiar. El frío agudo de finales de otoño dio paso al profundo frío del invierno. Cayó la nieve cubriendo el valle con una gruesa capa de blanco. El silencio era más profundo ahora. El mundo se sentía amortiguado y lento. La rutina de Cody con los Miller continuó, un único y cálido hilo en el frío tejido del mundo. Una mañana algo nuevo se añadió al ritual. Después de que Eleanor dejara el cuenco de agua, se quedó de pie junto a la cerca por un momento, y comenzó a tararear. No era una canción con palabras. Era solo un sonido, una vibración baja, suave y melódica que se extendía por el aire helado. Las orejas de Cody, tan atentas al chasquido de una ramita o al grito de un pájaro lejano, se giraron hacia adelante. Levantó la cabeza del suelo de tierra de su madriguera. ¿Qué era esto? No era un gruñido, no era un grito de dolor. Era suave. La observó con sus ojos ámbar bien abiertos por la sospecha. Pero ella no se acercó, solo tarareó durante un minuto, una melodía simple y repetitiva, antes de reunirse con Arthur junto a la cerca. Lo hizo de nuevo al día siguiente, y al siguiente. El tarareo se convirtió en parte de la mañana. Era tan predecible como la comida y el agua. Cody se encontró esperándolo. El sonido parecía suavizar los bordes afilados de su miedo, solo por un momento. Era una invitación, ofrecida sin esperar respuesta. Una semana después, Arthur trajo algo nuevo. Era una pequeña caja de madera. Se sentó en su taburete, la sostuvo en sus grandes y callosas manos y giró una diminuta manivela en su costado. Una música delicada y tintineante llenó el aire. Era el sonido de campanitas, un marcado contraste con el vasto y silencioso paisaje. Cody se arrastró hasta el borde de su madriguera. La música era extraña, mágica, tiraba de su curiosidad. Observó las manos de Arthur girar la manivela, con la cabeza inclinada. El hombre no lo miraba. Miraba la caja de música, con una pequeña sonrisa en su rostro. Tocó la melodía 2 veces, luego guardó la caja y retomó su talla. Las invitaciones seguían llegando, siempre pasivas, siempre suaves. La comida comenzó a cambiar. Un día, junto a la comida seca habitual, había un trozo de pollo tibio y hervido. El olor era embriagador. Le hizo la boca agua. Esperó hasta que se hubieron ido para salir disparado, arrebatar el premio y retirarse a su madriguera para devorarlo. El día siguiente fue un trozo de carne asada, todavía jugosa y rica. Luego un huevo duro. No eran solo ofrendas de sustento. Eran ofrendas de placer. Eran pequeños lujos, diminutas señales de que estos humanos lo veían como algo más que una criatura a la que mantener con vida. Intentaban darle algo bueno. Cody comenzó a cambiar. Todavía dormía en su madriguera, pero pasaba más horas del día tumbado justo fuera de ella, con el hocico apuntando hacia la cerca, hacia los 2 humanos. Los observaba durante todo el tiempo que estaban allí. Aprendió la forma en que Arthur entrecerraba los ojos cuando estudiaba un trozo de madera. Aprendió la forma en que los hombros de Eleanor se relajaban cuando encontraba un pasaje en su libro que le gustaba. Ya no era solo un animal en una jaula. Era un observador. Era un estudiante de su bondad silenciosa. El muro de su miedo había sido construido con piedras sólidas y pesadas. Ahora, con cada melodía tarareada, con cada tintineo, con cada delicioso bocado, no intentaban derribar el muro. Simplemente le ofrecían flores para que crecieran en las grietas. Lo invitaban a ver que el mundo al otro lado del muro podría ser seguro. No pedían nada a cambio. Y como no pedían nada, se les estaba ofreciendo lentamente, suavemente, todo. La primavera llegó como una promesa susurrada. La nieve se derritió alimentando los arroyos hasta que cantaron. Brotes verdes se abrieron paso a través de la tierra húmeda. El aire se volvió más cálido, llevando el aroma de la tierra y la nueva vida. Cody sintió el cambio en su propio cuerpo. Su espeso pelaje de invierno comenzó a mudar. Se sentía más ligero. Su paisaje interior también estaba cambiando. El zumbido constante y agudo del miedo se había desvanecido a un bajo murmullo. Todavía estaba allí.
pero ya no dominaba cada uno de sus momentos de vigilia. La predecible bondad de los Miller había construido una fortaleza de rutina a su alrededor, y dentro de esa fortaleza, un nuevo sentimiento echaba raíces: la confianza. El punto de inflexión llegó un martes por la mañana. Estaba brillante y despejado. Arthur y Eleanor realizaron su ritual habitual: agua, comida. Luego se acomodaron en sus lugares fuera de la cerca. Pero hoy Cody hizo algo diferente. En lugar de quedarse junto a su madriguera, se puso de pie. Se estiró, su largo cuerpo desplegándose. Luego, con pasos deliberados, caminó hacia el centro del recinto y se tumbó. Estaba al aire libre. Estaba expuesto. Pero también estaba más cerca de ellos de lo que nunca había estado. Apoyó la cabeza sobre sus patas y los observó. Eleanor vio el movimiento por el rabillo del ojo. Se le cortó la respiración. Le dio un suave codazo a Arthur. Él dejó de tallar y miró. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero su expresión permaneció tranquila. No hablaron, no señalaron, no reconocieron el paso monumental que acababa de dar. Simplemente lo aceptaron. Continuaron sentados en silencio, como si fuera la cosa más normal del mundo. Para Cody, su falta de reacción fue la reacción más profunda de todas. No estaban emocionados por su progreso como un entrenador domando a una bestia. Simplemente estaban contentos con su presencia. Le había elegido acercarse, y ellos habían honrado su elección no haciendo un escándalo. Le estaban dejando marcar el ritmo. Aprendió que su presencia era un consuelo. Cuando un camión maderero retumbó por la carretera lejana, un sonido que antes lo habría hecho correr a su agujero, ahora solo levantaba la cabeza y miraba hacia el porche. Verlos sentados allí, tranquilos e impasibles, lo calmaba. Estaba aprendiendo a leer sus señales. Si ellos estaban tranquilos, él también podía estarlo. La verdadera prueba llegó durante una tormenta de finales de primavera. El cielo se volvió de un gris violáceo amoratado. El viento azotó el valle, haciendo gemir a los árboles. Un relámpago partió el cielo, seguido de un trueno tan fuerte que sacudió el suelo. Los instintos de Cody gritaron. Su cuerpo se puso rígido y un gemido de puro terror escapó de su garganta. El viejo miedo regresó de golpe. Una marea de pánico. Se puso en pie de un salto, caminando de un lado a otro a lo largo de la cerca con la cola metida entre las piernas. La tormenta era caos. Era violencia. Era todo lo que siempre había temido. Corrió hacia su madriguera, buscando la seguridad familiar de la tierra oscura. Pero se detuvo. Miró hacia la cabaña. Arthur y Eleanor no habían corrido adentro. Seguían en su porche cubierto, observando la lluvia. No tenían miedo. Un nuevo y poderoso instinto luchó con su terror. Tenía miedo de la tormenta, pero ya no les tenía miedo a ellos. En su mente aterrorizada, se estableció una conexión. Ellos eran la seguridad. La tormenta era el peligro. Necesitaba estar más cerca de la seguridad. Se alejó de su madriguera y trotó hasta la parte de la cerca más cercana al porche. Se acurrucó allí, con el cuerpo temblando, la lluvia pegándole el pelaje a la piel. Gimió, un sonido suave y suplicante. No se estaba escondiendo de ellos, se estaba escondiendo con ellos. Los observó durante la tormenta. Se sentaron en silencio, un faro de calma en un mundo enloquecido. Eran su ancla. Los había elegido, los había observado. Y finalmente, de verdad, había aceptado que estos extraños y silenciosos humanos eran una fuente de profunda seguridad, no de miedo. La aceptación no estaba solo en su mente, estaba en sus huesos. La mañana después de la tormenta fue gloriosa. El aire estaba limpio, y cada hoja y brizna de hierba brillaba con las gotas de lluvia sobrantes. El sol calentaba la espalda de Cody. El terror de la tormenta había pasado, dejando atrás una nueva y asentada calma en su alma. Había enfrentado su miedo y no había estado solo. Yacía cerca de la cerca, dormitando al sol, cuando escuchó el familiar y suave clic del pestillo de la verja. Era Eleanor. Entró con el cubo de agua como cada mañana. Se movía con su habitual gracia pausada, sus pasos suaves sobre el suelo húmedo. Cody abrió los ojos y la observó. Algo era diferente hoy. La última barrera dentro de él, el muro final de reserva, se había derrumbado durante la tormenta. Ya no la veía como una amenaza potencial.
La veía como Eleanor, su Eleanor. Ella se agachó para cambiar el cuenco de agua viejo por el nuevo. Le daba la espalda. No miró por encima del hombro. Confiaba en que él no se asustaría, que no reaccionaría con miedo. Lentamente, Cody se puso en pie. Su corazón latía a un ritmo constante y tranquilo. Dio un paso, luego otro. Caminó directamente hacia ella. No estaba vacilante. No tenía miedo, estaba seguro. Arthur, observando desde su taburete en el porche, contuvo la respiración. Sus manos, generalmente tan ocupadas con su cuchillo y su madera, estaban quietas. Agarró el borde de su asiento. Este era el momento por el que toda su paciencia había valido la pena. Eleanor escuchó el suave andar de sus patas sobre la tierra detrás de ella. No se inmutó. No se giró rápidamente. Terminó su tarea colocando el cuenco de agua lleno y luego, lenta y tranquilamente, se enderezó. Se quedó perfectamente quieta, esperando. Cody se detuvo justo a su lado. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Bajó la cabeza y le rozó suavemente la mano con su nariz fría y húmeda. Fue un toque simple y curioso. Una pregunta. Eleanor soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Aún no se movió. Dejó que él decidiera qué venía después, y entonces lo hizo. Dio un pequeño paso más y presionó firmemente el costado de su ancha y peluda cabeza contra la pierna de ella. Se apoyó en ella. Un peso sólido y confiado. Fue un acto de completa rendición. Un acto de profunda vulnerabilidad. Ofrecía contacto físico, no como un desafío sino como una confirmación. Confío en ti. Soy tuyo. La textura áspera de su pelaje, la solidez de su cráneo contra su muslo, el calor de su cuerpo. Fue la sensación más hermosa que Eleanor había conocido jamás. Todos los meses de paciencia, de sentarse en silencio, de tarareos y ofrendas suaves, habían conducido a esto. Lentamente, tan lentamente para no romper el hechizo, levantó la mano. Dudó una fracción de segundo sobre su cabeza, luego la colocó suavemente entre sus orejas. Su pelaje era grueso y suave. Él no se apartó, ni siquiera se inmutó. En cambio, se apoyó en su caricia, empujando ligeramente su cabeza hacia la palma de su mano. Cerró los ojos. Un suave sollozo escapó de los labios de Eleanor. Apoyó la otra mano en su fuerte espalda, sintiendo el ascenso y descenso constante de su respiración. Era real. Estaba aquí, y estaba a salvo. Desde el porche Arthur observaba, con la visión borrosa por sus propias lágrimas. Vio a su esposa y a la criatura salvaje que habían llegado a amar, juntos bajo el sol de la mañana. No era una victoria, era un regalo. El vínculo ya no era solo una idea que esperaban. Era real, era algo sólido y vivo. Se había confirmado no con palabras, sino con un simple y confiado toque. A partir de ese día, todo fue diferente. El vínculo, que una vez fue un frágil retoño, se convirtió en el tronco fuerte y central de la nueva vida de Cody. La verja del recinto a menudo se dejaba abierta ahora. Nunca corría. Toda la propiedad, la cabaña, el porche, el taller, el jardín, se había convertido en su territorio, su hogar. Un nuevo ritmo se instaló en sus vidas, uno que ahora lo incluía plenamente. Sus días se entrelazaron en el tejido de los de ellos. El miedo se había ido, reemplazado por un afecto profundo y duradero. Sus mañanas ya no comenzaban con sospechas, sino con anticipación. Esperaba en el porche, y cuando Arthur abría la puerta de la cabaña, Cody lo saludaba con un guf bajo y feliz, un sonido que nunca antes había hecho. Su cola, antes baja y quieta, daba unos cuantos meneos lentos y potentes. Había desarrollado una conexión especial con Arthur. La naturaleza tranquila y firme del hombre parecía reflejar una parte del alma de Cody. Cuando Arthur iba a su taller a tallar, Cody lo seguía. Se tumbaba en el fresco suelo de hormigón a los pies de Arthur, con la cabeza apoyada en la bota de cuero gastada del hombre. A veces, Arthur se agachaba sin siquiera mirar y rascaba el espeso pelaje del cuello de Cody. Cody suspiraba, un sonido de pura satisfacción, y el raspar del cuchillo de tallar era su canción de cuna. Con Eleanor, el afecto era más expresivo.
Le hablaba constantemente, su voz un suave murmullo mientras trabajaba en su jardín o se sentaba en el porche. Compró un cepillo especial con cerdas duras y cada tarde tenían un ritual de aseo. Cody se quedaba pacientemente, apoyándose en ella mientras desenredaba los nudos de su espeso pelaje, sacando lo último de su subpelo de invierno. Cerraba los ojos de felicidad, gruñendo suavemente de placer. Él, que una vez se había estremecido ante la idea de una mano humana, ahora la buscaba activamente. Se convirtió en un miembro de pleno derecho de su pequeña manada. Cuando se sentaban en el porche por las tardes para ver el atardecer pintar las montañas en tonos de naranja y rosa, él se tumbaba entre sus sillas. A menudo apoyaba su pesada cabeza en el regazo de Arthur, mientras la mano de Eleanor descansaba en su espalda, sus dedos acariciando suavemente su pelaje. Él era su puente, conectándolos en un círculo de amor compartido y silencioso. Tenía sus peculiaridades. Le fascinaban los abejorros gordos y zumbadores en los arbustos de la banda de Eleanor, observándolos durante horas. No le gustaba el camión del cartero con pasión, soltando un único y agudo ladrido cada vez que pasaba retumbando al final de su largo camino de entrada. Le encantaba el sabor de las moras silvestres que crecían a lo largo de la cerca, recogiéndolas delicadamente de los arbustos con sus dientes delanteros. Estos eran los pequeños y maravillosos detalles de una vida verdaderamente vivida, no solo sobrevivida. La cicatriz en su flanco todavía estaba allí, una línea pálida contra su pelaje gris. Pero ahora era solo una marca, no la definición de su existencia. Su pasado era una sombra, pero ahora vivía enteramente en la luz. Una fresca tarde de otoño, un año después de su llegada, los tres estaban en el porche. Una suave brisa susurraba entre las hojas doradas de los álamos. Cody yacía entre ellos, medio dormido. Arthur se agachó y le acarició la cabeza distraídamente. Los ojos de Cody se abrieron. Miró a Arthur, y por un momento sus miradas se encontraron. En esas profundidades ámbar no había miedo ni vacilación. Solo había paz, solo había amor. Levantó la cabeza del regazo de Arthur, movió su cuerpo y lo apoyó en los pies de Eleanor, soltando un largo y feliz suspiro. Estaba en casa. Era amado. Estaba completo. La bondad paciente y silenciosa de dos buenas personas no solo le había salvado la vida, le había dado una que valía la pena vivir. La culminación de sus esfuerzos no estaba en su obediencia, sino en la paz simple y reconfortante de una puesta de sol compartida.